la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que estuvo participando en una reunión partidaria. Nosotros nos enteramos por la foto que habíamos visto ahí suponemos en la Casa de la Libertad, junto con... Pero después no fuimos convocados nosotros a ninguna conferencia de prensa, ni a ninguna posibilidad de preguntarle a la ministra de Seguridad respecto de lo que pasa en nuestro territorio provincial. El que vive a diario lo que pasa en la frontera misma, yo hice referencia a él el otro día, es el interventor hoy en Aguas Blancas, Adrián Zigara. Adrián ya está conectado con nosotros. Hola Adrián, ¿cómo te va? Fernando te saluda, buen día. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Adrián decía, pasó Alejandra Monteoliva por Salta, tuvo reunión partidaria, a nosotros no nos convocaron a ninguna conferencia de prensa ni nada, porque hubiera sido bueno preguntarle. Pero te pregunto a vos, ¿no? Leí por ahí alguna declaración tuya donde dijiste el Plan Güemes se empieza a deshilachar, hace falta lanzar con urgencia el segundo Plan Güemes. Correcto, sí, a mí también me extrañó porque Monteoliva tiene un perfil técnico y ahora está como una figura tratando de suplantar a Bullrich, como impostando actitudes en los spots que hace de seguridad. Uh-huh. y no es ese su perfil, yo la conozco, sí, justamente por el Plan Güemes, una persona bastante preparada en el uh-huh. ámbito de la seguridad, pero no es el personaje que nos quieren vender. Y después lo segundo, me pareció que cada ministro que venga a Salta tiene la obligación de ir a rendir pleitesía a la sede de la Libertad Avanza, si no Orozco debe hacer unos escándalos en Buenos Aires. Claro. Entonces, también eso me llamó la atención, esa imposición, porque la última avenida de Santilli los ubicó en la palmera esta gente de que el gobierno de Salta es un aliado importante del gobierno nacional, sí, y que tienen una actitud completamente agresiva en contra del gobernador, a pesar que el gobernador acompaña sí, la legislatura con los votos que requiere Milei. uh-huh. Y hace un par de días estuvo el tema de la audiencia pública de Saeta, y ahí estaba la hija de Virginia Cornejo y Roque Cornejo, uh-huh. el que pasea Coco ahí, que tiene esta chica, sí, Emilia Orozco, uh-huh. Furibundo, oponiéndose a todo lo que plantea el gobierno, cuando el que aumenta el combustible es Milei. O sea, ¿cómo claro. pretenden que el colectivo de Saeta siga funcionando con un gasoil de 1.400 cuando ya está prácticamente en una estación, no la oficial nuestra, pero ya está en 2.600 pesos el litro? Uh-huh. Exacto. Entonces, se plantan como furibundos opositores al gobierno de la provincia cuando el que aumenta el combustible o el que le sacó los subsidios es el propio Milei. Entonces, no se entiende esa agresión permanente que tienen con el gobierno de Salta. Uh-huh. Y en ese marco, como vos decís, no me invitaron al periodismo, a nosotros tampoco nos invitaron, no. O sea, Baltasar Lara Gross, el intendente de Orán, sí, Gustavo Zubelsa, el Salvador Massa, o yo, interventor de Aguas Blancas, sí, ni nos enteramos ni que venía, ni que iba a hacer un análisis, uh-huh. Porque lo que estamos en el territorio somos nosotros, o sea, nosotros somos... Ahora, si vos querés hacer un análisis mentiroso, y bueno, estuvo bien porque no fue nadie. Claro, exactamente. En esto, sí. Vos sabés que a propósito de esto que vos decís, porque era bueno preguntarle a Alejandra Monteoliva un título que se va repitiendo, ya lleva 2 tapas del diario El Liberal de Santiago del Estero. Es prácticamente media delegación de la Policía Federal de Santiago del Estero, está de la ciudad de Santiago del Estero, está algunos inclusive ya detenidos porque detectaron que de la droga, esa que pasa por la frontera de Aguas Blancas o de Pocitos, que se incauta después en territorio de Santiago del Estero, solo el 30% estaba en los depósitos y el resto se perdió. Bueno, acordate de Ritondo, que estaba de seguridad de ¿cómo se llama? Esta chica que también compra departamento, la ex gobernadora de no me sale el nombre ahora, María Eugenia Vidal. Sí.
y que fueron a hacer un procedimiento y las ratas se habían comido 500 kilos de cocaína. Bueno, ahora se entiende por qué tiene más propiedades que el aloe vera ritondo, claro, ante la anuencia de todos sus pares, que porque Adorni lo están fusilando por uno, este otro tiene 72 y nadie dice nada. Sí. Es una cosa muy chistosa la doble moral que lamentablemente en estos tiempos estamos viviendo, y los niveles de esto que decías vos, de saludar al árbol de palta. Claro. Y unas cosas, no sé, algo habremos hecho los argentinos para merecernos este momento, o quizá este momento sea para que salgamos mejores. Habrá que pasar todo esto y ver, porque no puede ser, digamos, no puede ser. Yo la vez pasada levanto a uno que estaba haciendo dedo en embarcación y digo, ¿sí, qué trabajas vos? Como estaba vestido y todo. No, dice, yo soy maestro en Morillo. Y pobre el chango, si ese era el maestro, digamos, cómo hablaba, cómo estaba vestido, claro, qué sé yo. Digo, pobre los chiquitos de Morillo. Aparte, ya eran como las 10 de la mañana, tendría que entrar a las 7, salir a las 12, o sea, se pasan en la ruta haciendo dedo, no sé por qué. Embarcaciones, el epicentro de poner maestro en todos los departamentos, como si no habría maestro en Massa, en Mosconi, que la intendenta se está quejando de este tema. Entonces, hay como un copamiento, pero el problema es que perdemos en la ruta horas y horas de esta gente que pobre hace dedo, a veces con suerte, a veces con no, que lo lleve a alguien, a pesar de que se le paga el boleto del colectivo, sí, y ellos ahorran con eso transporte, pero la cuestión es que los chicos tienen que estar a las 8, el maestro cae a las 10. Tal cual. Entonces hay un montón de cosas que están tan mal, pero bueno, volvamos al plan Güemes. Sí. No me quiero. No, el plan Güemes. A ver, el plan Güemes era supuestamente, digo, una solución, primero, para el control del narcotráfico, pero también el ordenamiento del contrabando. En esto me acuerdo haber tenido vos una gran participación diciendo, ojo, una cosa es controlemos el narcotráfico, pero tampoco matemos la única fuente laboral, será ilegal, ilegítima, pónganle el nombre que quieran, pero es hoy una fuente laboral, no podemos desconocer eso, ¿no? Sí, acá hay que aclarar varios temas. Primero, salió la irresponsable en ese momento diputada Emilia Orozco diciendo que este era un narcoestado, que Salta era narcolandia, y cualquier barbaridad, salía al costado del río, hacía TikTok, apareció en el helicóptero. Después, ahora que está inundada esa zona, no volvió más. Digámoslo, ahora como senadora no apareció más, sigue la gente inundada. Sí. Justo entra una llamada, estoy rechazando, perdón. Entonces el gobernador la invita a la ministra Bullrich a hacer lo que deberían hacer las fuerzas nacionales, que es ocuparse de la frontera, y que distintos gobiernos la fueron sacando y fueron reforzando áreas como el conurbano, Rosario de Santa Fe, pero Gendarmería, su función primordial era preservar las fronteras del país. La cuestión que este plan Güemes entonces es hacer lo que no hacía Gendarmería, porque le daban las órdenes de que no lo hagan, y arranca el plan Güemes en una iniciativa del gobernador Sáenz con la ministra Bullrich. Entonces se traen para el norte, ponerle aproximadamente 300 efectivos, sí, en principio iban a ser 600, y se lo acomoda mayoritariamente en Orán, todo lo que se conseguía porque había que tener una infraestructura, claro, no es decir, voy a mover 600 personas y a dónde van, o sea, claro, en Agua Blanca no entraba ninguno, para que tengamos una idea de dónde. Entonces absorbe Orán a través de Baltasar Lara Gross, y después ellos también trasladan efectivo de manera permanente, con lo que ello conlleva que cada efectivo que llega viene con su familia, claro, su mujer, sus hijos, alquilan, y ahí vamos a entrar en otro tema, pero sí, sigamos en este. Entonces es todo un tema de reforzar la frontera norte, que ya le correspondía a Nación hacerlo. En ese marco arranca el plan. Otro acierto del gobernador es que la prefectura quede de manera permanente, sí, en Aguas Blancas. A nosotros nos redujo casi el 90% de robos que había al costado del río, de gente que iba o volvía de hacer las compras en Bermejo. Entonces,
Sí, sí, sí. Entonces ese fue un gran acierto. El tema es que arrancaron con todo, o sea, solo en Aguas Blancas o en esa ruta 50 estaba el puesto 28, ese puesto que todo el mundo ve que salían, bajaban por un lado 200 metros antes, pasaban por atrás, volvían a salir Sí. adelante, que parecía una comedia, un circo programado. Y bueno, con la llegada de la federal, los prefectos y el buen trabajo que viene haciendo la policía de la provincia, Ujú. y quiero destacar el trabajo del ministro Gaspar Solá, que se molestó un poco por mis declaraciones, porque bueno, él entiende que el plan Güemes viene funcionando, le absorbe gran parte de su presupuesto, porque esto hay que decirlo también, Ujú. Nación no pone una. El alambrado pusimos nosotros, el refuerzo de tanques de agua para estos muchachos de aduana lo Sí. pone la provincia. Entonces, todo pone la provincia, los alojamientos, desayuno, Ujú. merienda, almuerzo, cena, todo. Sí. En este marco, hoy ya está desinflado ese primer impulso positivo que había arrancado. Ujú. Ya quedó el puesto del 28 nada más, por ahí aparece algún federal, Sí. digamos, está relajado, ¿sí? En ese contexto, a mí me surgen en Agua Blanca como 10 empresas de encomienda, Ah, ¿sí? ah. Pregunto a Nación, le digo, che, ¿se pueden habilitar empresas de encomienda en zonas de frontera? Porque a mí me hace ruido. Sí. Y me dicen, sí, no hay ninguna normativa que lo impida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cargan un camión con acoplado de encomienda, Ujú. que se la manda Juan para Pedro, y llegan a este famoso puesto 28, y el puesto 28 solo tiene escáner de bultos, digamos. Claro. Cuando llega el camión, el camionero no va a bajar 200 encomiendas, los gendarmes no van a bajar las 200 encomiendas para pasar, pasa el camión. Ujú. Y en el pasa, o sea, qué sé yo qué pasa. Entonces Claro. hacemos semejante esfuerzo Ujú. y no hay un escáner de camiones, porque vos con un escáner de camiones, como si hay en masa, no se te puede escapar los camiones, porque Claro. tampoco es que viene toda la cocaína embalada en los fardos de mercadería de la gente, Ujú. que sí le hacen bajar los transportistas de Agua Blanca, pasa por escáner, volver a cargar, Sí. y eso tiene costos, Ujú. porque es gente que vos frenás la camioneta y te la bajan al vuelo, antes que frenes ya van pasando por Claro. el escáner y Sí. tenés que pagar. Pero la cuestión es que quedó ese puesto de nuevo solo. Ujú. Entonces, no hablemos del plan Güemes sin hacer estos análisis, porque el narcotráfico muta día a día. No, no, Y acá los seguro. análisis, claro, se Esto, hacen de diciembre a sí, diciembre. y esto que vos decís, la noticia nacional, esto que yo te refería recién, el tema de la droga en Santiago del Estero, y ayer se conoció también de 2 camiones, de gran porte obviamente, son semirremolques, que los secuestran en Córdoba. Eso ya es contrabando directamente con esa cantidad de bultos enormes que no sabemos qué va en el medio. Claro, ese es el tema. Bueno, imagínate que ese camión sea el de encomienda. ¿Quién se Ah, va a poner a descargar en ese puesto 28, que debe haber 5 gendarmes, esos camiones? O sea, los tenés que o escanear o separar al costo de la ruta y tener como 20 gendarmes que lo vayan desmantelando, digamos, toda la carga. Entonces, cuando ayer se anuncian 6 toneladas, que es un montón, ujú. yo digo lo siguiente, Sí, Bolivia es el sí. tercer productor de cocaína. Yo pensé que era el segundo o el primero, es el tercer productor. Primero está Colombia, segundo está Perú, no Ujú. lo tenía Perú en las Sí. estadísticas mías, ¿no? Ujú. Y Y Bolivia. Y Bolivia. Bolivia produce 400 toneladas por año. Supongamos, siendo modesto, que solo pasen por Argentina 200 toneladas, la mitad. Eh, Y nosotros hacemos ayer el anuncio que interceptamos 6. 6. Pues nos están faltando 194 toneladas por año de cocaína. Entonces yo entiendo que se moleste la gente del Plan Güemes que arrancó con la participación activa de los intendentes y hace 6 meses desde que nombraron a un comandante de la Cruz a cargo del Plan Güemes, sacó a todos los civiles. O sea, nosotros no podemos, Mira. si vemos cosas, no se las podemos Ujú. transferir porque no cerraron las puertas. Claro. No participan ni el intendente Massa, ni el intendente de Orán, ni yo. Mm. Entonces hay una cosa extraña. Encima sale un informe de Tomás Méndez, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Bueno, Exactamente. y hacen ruido estas cosas, ¿no? Claro,
Claro, exactamente, tal cual. Adrián, cambiando de tema, situación en Aguas Blancas, bueno, había estado comprometida por el tema de la crecida del río, el tema del chikungunya que lo tenemos del otro lado, ¿cómo están hoy día? Hoy día estamos estables, el epicentro grande en Argentina está en Massa, que lo Ujú. viene piloteando Subelsa, pero Sí, acá el tema es, Bolivia nos afecta mucho, Bolivia nos afecta mucho de sus irresponsabilidades. En enero solamente trabajaron 3 días porque estuvieron en paro y feriados largos que tienen ellos. sí. Entonces el mosquito no espera ni el paro ni el feriado. Ah, Y se desató en Santa Cruz una epidemia muy grande, hubo hasta 6 muertos, y de ahí vino bajando para Yacuiba, que sería Massa, y para Bermejo, que sería sí, Aguas Blancas. Entonces, no se hicieron los trabajos que se hacen todos los años, cambio de presidente, las sí. nuevas autoridades no sabían. La cuestión es que por problemas de ellos terminamos afectados nosotros. Y Ujú. después lo otro, nosotros pedimos a través del ministerio, del ministro Camacho, y se está ocupando Julio San Millán, de Sí. tener una reunión en Cancillería por el tema de la cantidad de cosas que nos afecta, que hace Bolivia, y Ujú. que terminamos pagando los municipios de frontera. Claro, exactamente. Bueno, cuando dijiste Julio San Millán, ¿no? Me acordé de la vieja Corebe, la Comisión Regional del Bermejo, tantos años que Claro, todavía seguimos esperando. Y en esto, claro, lamentablemente volvemos a Nación, porque tiene que ser Cancillería precisamente la que tome cartas en el asunto, tanto lo que es Bermejo como lo que es Pilcomayo, ¿no? correcto, en el Pilcomayo, vuelta a vuelta se le escapan los líquidos de las mineras y Ujú. termina lleno de mercurio y metales pesados, y ahí los sábalos que comen nuestros pueblos originarios. Tal cual. Entonces, en Yacuiba tira los líquidos cloacales que entran por Salvador Massa, crudos. Ujú. A nosotros arman dársenas de piedra en medio del río sin Sí. ningún tipo de charla previa, porque prácticamente con las piedras llegan a la orilla argentina. Ujú. Y así te podría narrar un montón de temas que Bolivia. Tal Esperemos cual. que el nuevo presidente Ujú. empiece Sí. a tomar carta en el asunto, porque ya se le está yendo a la mano muchas cosas. Tal cual. Adrián, como siempre, un gusto hablar con vos. Que tengas un buen día. Fuerte abrazo. Buen día, Fernando. Gracias, Gracias. igualmente. 9 de la mañana, 16 minutos.